Mi cuerpo, un sacrificio agradable. Deuteronomio 10:12. Ya hemos dicho en otras oportunidades, reiteradas veces tal vez, que la vida se trata de relaciones. Estamos aquí para relacionarnos. Mantenemos una relación con Dios gracias a nuestro Señor Jesús, porque es Él quien nos permite como mediador llegar ante el Padre y tener una relación con Dios. Pero también tenemos una relación con cada persona que nos rodea, sea esta agradable para nosotros o sea no agradable. Son personas con las que Dios nos ha llamado a relacionarnos. Ahora podemos pensar, por el tema de esta mañana, ¿podemos relacionarnos con alguien que no conocemos? ¿Es posible relacionarse con alguien que uno no conoce? No se puede, ¿verdad? Si no conozco a la persona, ¿cómo me voy a relacionar con él? Y la clave para agradar a alguien es conocerle. Yo no puedo agradar a alguien si no conozco a esa persona. Tengo que estudiarla, tengo que acercarme a él o a ella, tengo que pasar tiempo con esa persona, o sea, relacionarme para poder realmente conocerlo y hacer lo que a esa persona le agrada. El conocimiento nos permite llegar al corazón de ese alguien por medio de hacer lo que le agrada a esa persona, por medio de hacer lo que responde a su deseo. En lo personal, yo lo veo con Carolina. Este año Carolina y yo cumplimos 23 años de conocernos. Toda una vida. Nosotros nos conocimos el 8 de julio del año 2000. Nada más imagínense. Antes uno decía el año 2000 y parecía increíble pasar al año 2000. Ahora ya vamos 23 años arriba, ¿no? Pero la conocí un 8 de julio del 2000. En ese año nos conocimos, hace 23 años. Tengo 18 años de estar en una relación cercana con ella. Empezamos a ser novios en el 2005. Así que hace 18 años ella y yo nos estamos relacionando. Se supone que debo conocerla, ¿no? ¿Sí o no? Se supone que debo conocer algo de Carolina, ¿no? Se supone que debo saber algo sobre ella. Por ejemplo, sé que le encanta una buena taza de café prácticamente siempre. No hay problema. ¿Cuándo? Siempre. Usted le trae una taza de café y ya no le va a decir que no. Siempre. Le encantan las hamburguesas. No sé si usted sabía esto, pero ella ama las hamburguesas. Solo que no comemos hamburguesas muy seguido. Pero a ella le encantan las hamburguesas. Puedo decir también de mi esposa que le encanta dormir. Mi papá le decía a ella que era una osa de invernadero. Porque siempre quería dormir. Siempre estaba dormida. Y si tú no vas a despertar a Carolina, Carolina no se despierta. En los últimos 8 años no ha podido dormir mucho porque tiene una persona ahí que no la deja dormir. Y no soy yo, ¿verdad? Pero le gusta dormir mucho y nunca es suficiente. También sé cuando está en sus días, que todo la irrita, se pone ultrasensible. A veces yo la encuentro ahí en la cocina y está en un mar de lágrimas. Y yo, ¿qué le pasa a esta mujer? Pero está ahí en la cocina cocinando, lavando platos y en un puro llanto. Y yo, hey, ¿qué pasó? No, déjeme, tranquilo. Pero ella está ahí, llore, que llore. Increíble. Pero yendo un poco más profundo, yo sé que mi esposa ama los detalles. Y en los detalles digo cualquier cosa. Porque a ella es fácil complacerla. Usted le trae una
flor que arrancó ahí del patio y ella se pone feliz ese día. Ya eso fue suficiente. Con cortar una flor que estaba ahí de la mala hierba y usted se la trae, ya es feliz. Ama los detalles aunque sean simples y sencillos. Sé también que le gusta ayudar a otros, siempre está dispuesta a ayudar a otros. Sé lo que la enoja. Comprendo y conozco muy bien lo que no le agrada. Odia las injusticias. Y al hacer esta descripción, al conocerla, yo puedo encontrar cosas para agradarle y que permiten tener esa relación sólida entre nosotros. Yo sé que ella me estudia a mí. Yo lo sé. Ya ella me lo ha dicho, pero yo sé que ella me estudia a mí. Y a veces yo voy a hacer algo y ya ella viene con lo que yo iba a hacer porque me conoce también, porque me ha estudiado. Claramente yo quiero agradar a mi esposa porque la amo y atribuirle todo lo que ella hace por mí. Aunque esto también exija ciertos sacrificios. Ahora pongo esto de ejemplo, pero debo decir que del mismo modo, o más bien con mayor profundidad, cuando hablamos de nuestra relación con Dios y entendiendo que nuestros cuerpos deben ser un sacrificio para Él, hermano, no podemos llegar al corazón de Dios y no podemos agradar a Dios sin conocerle. No podemos llegar a tener esa estrechez en nuestra relación con Dios si no le conocemos, si no sabemos lo que a Él le agrada, si no sabemos en realidad lo que Él espera. Pero si en verdad queremos agradar al Señor, tenemos que empeñarnos realmente en conocer a Dios. Porque si lo hacemos de manera superficial, hermano, nuestros sacrificios podrían ser no aceptables. Podrían ser sacrificios no agradables. Y simplemente algo que estamos haciendo dentro de nosotros mismos, pero que lamentablemente no llega a Dios. Hay ejemplos bíblicos como el de Caín, como no agradó su ofrenda. Alguien puede decir, Caín trajo una ofrenda a Dios. ¿Cómo Dios no se agradó de Caín? Él era agricultor, era lo mejor que podía traer. Yo me imagino un tuco así de ñame, de esos que se ven a veces, ¿no? Una sandía enorme, unas fresas de esas que no parecen fresas, parecen tomates. Y Caín llega ahí con lo mejor que tenía y Dios dice, hey, yo no quería eso. ¿Qué pasó? Caín no conocía a Dios. Su relación con Dios no había sido tal para ser agradable a Dios porque no le conocía. Y en cambio su hermano trajo un corderito sano, limpio y sin mancha. Y Dios recibió esa ofrenda. Tenemos también en la Biblia el ejemplo de Saúl y cómo él dijo, no está el profeta, vamos a hacer sacrificio porque no ha llegado Samuel, se demoró. Yo voy a hacer el sacrificio. No se podía, porque él era el rey, él no era el sacerdote. Y por más que él fuera el rey, él no tenía el derecho de usurpar eso que solo le correspondía a Samuel en ese momento. Y su ofrenda también fue rechazada. Alguien podría decir, pastor, pero él hizo sacrificio. Trajo un sacrificio para Dios como Dios pedía. ¿Y qué nos hace entender esto? Bueno, esto nos hace entender que no es lo que nosotros queramos hacer, sino como Dios dice y como Dios lo pide. Porque si usted y yo nos atrevemos a hacer cosas que parecen buenas, pero están fuera
de lo que Dios ha establecido, pues no vamos a hacer un sacrificio agradable para Dios tampoco. Recordamos también el berrinche que hizo Jonás. ¿Por qué? Porque su actitud no era correcta para Dios. Y con frecuencia usted y yo podemos ser Caín, podemos ser Saúl o podemos ser Jonás. Si no conocemos lo que Dios está esperando de nosotros para hacer ese sacrificio agradable. Ahora, preguntémonos en esta mañana, ¿cuál es la meta del sacrificio? ¿Cuál es la meta del sacrificio? Que agrade a Dios, ¿cierto? No que me agrade a mí. Ay, esta canción sí me gusta. Señor, aquí te la ofrezco porque a mí me encanta esta canción. Y puede ser que el Señor dice, no es eso lo que yo esperaba. Tenemos que dejar de hacer lo que nosotros creemos es agradable para dedicarnos a lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros confundimos el camino de esta manera, pensando que estábamos haciendo sacrificios agradables, pero en realidad estábamos pensando en nosotros y no estábamos pensando en Dios. Muchas veces hacemos sacrificios para que las personas se agraden de nosotros. Pero no se trata de agradar a las personas, se trata de agradar a Dios. Por eso la importancia de conocer a Dios, para formarnos una propia convicción de quién es Él. No hacer lo que vemos en otros o lo que hacen los demás, sino que hacer lo que directamente agrada a nuestro Señor. Porque en nuestra relación con Dios, y especialmente a través de su palabra, podemos tener la oportunidad de conocerle y así agradarle. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Y qué determina cómo debe ser tu vida de oración? ¿Sabe qué? Hay muchos cristianos que solo oran cuando se levantan, gracias Señor. Oran cuando la comida, gracias por la comida. Y oran cuando se acuestan, gracias Señor por este día. ¿No cree usted que Dios espera algo más? Y a veces la oración es solo te pido, te pido, te pido y te pido. Por ejemplo, yo con mi hijo normalmente le digo, Ronald, tienes que pensar lo que oras. Porque si no te conviertes en una grabadora repitiendo. Tienes que pensar en qué hay de necesidades, en las cosas que Dios ha hecho por ti, en la necesidad que hay en otros hermanos. Y no es bueno que siempre estés diciendo la misma oración. Y a veces él no le gusta que lo corrija. Pero yo lo estoy discipulando, ¿no? Y en parte del discipulado tengo que hacerle ver, Dios espera una relación más cercana de ti con el Señor. Y entonces estoy enseñándole en esa necesidad de que él aprenda también a orar. ¿Qué es lo que el Señor esperaba de nosotros? Él dice, orar sin cesar. Y cuando conocemos a Dios, sabemos que no necesito estar de rodillas, estar con la puerta solamente cerrada, o estar en un templo para orar con Dios. Yo puedo hablar con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedo ir caminando y hablar con Dios. Puedo ir manejando y hablar con Dios. Puedo estar trabajando y hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que Él quiere que yo le busque a cada momento. Y a cada momento no puedo estar con los ojos cerrados y inclinado de rodillas. Van a haber momentos donde sí puedo cerrar mis ojos, cerrar la puerta y ponerme de rodillas y estar con Él. Pero para orar sin cesar no podemos hacerlo así, ¿cierto o no? Hay que trabajar.
hay que caminar en el día a día. Y entonces eso nos va a limitar de orar sin cesar. No debe ser así. Pero cuando conocemos a Dios, no solo nos basamos en lo que vemos en otros, sino en lo que Dios quiere de mí. Y yo sé que Dios quiere que yo ore sin cesar. Entonces Él va a estar agradado conmigo cuando yo le busque, lo haga de corazón, no importa dónde esté y no importa qué esté haciendo. Porque Dios lo que sabe y conoce es mi corazón. Y sabe que yo puedo estar trabajando, pero estoy conectado con Él. Sabe que yo estoy manejando y estoy hablando con Él. Sabe que puedo ir caminando y en ese momento estoy detenido pensando en Él. Es solo para poner un ejemplo. Pero así como hacemos con la oración, podríamos hacer con todas las cosas que le agradan a Dios. No caer en estereotipos, no caer en costumbres, no caer en tradiciones, sino hacer las cosas que a Dios le agradan con libertad. Porque es lo que Él espera de nosotros. Nos preguntamos en esta mañana, ¿cómo podemos ser sacrificios agradables a Dios? Y vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Deuteronomio 10:12 dice así la palabra del Señor para nosotros. Puede leerlo conmigo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Reitero, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amado Señor, dirige este tiempo, habla a nuestros corazones. Venimos delante de ti hoy rogándote, Señor, que nos ayudes a comprender y a comprometernos a hacer un sacrificio agradable para ti. Toma control de este tiempo, toma control de nuestro corazón y que tu voluntad se cumpla a nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos porque debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios. Y quiero iniciar preguntando acá. ¿Cómo sabemos que nuestras decisiones, cómo sabemos que el trabajo donde estamos, cómo sabemos que nuestra vida diaria y etcétera, todas estas cosas que involucran nuestra vida, están en el camino para agradar a Dios? ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Porque muchas de nuestras decisiones posiblemente no agradan a Dios, y no se sorprenda. Pueden haber decisiones que hemos tomado que por no conocer bien a Dios, hemos ignorado lo que Dios dice o lo que Dios pide, y nosotros hemos tomado una decisión. Y hemos basado la toma de esa decisión en lo que pensamos, en lo que piensan otros, o en lo que sentimos simplemente en el momento. Pero no pensamos si Dios estaba de acuerdo con esa decisión. Ahora, puedo ir más allá y no te asustes, pero puede ser que en el trabajo que tú estás, no estás agradando a Dios. Y usted mira, pastor, pero estoy trabajando. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Por lo menos estoy trabajando. Hay un montón de vagos ahí que no están haciendo nada. Yo estoy trabajando. Pero hay que recordar que nuestra relación con Dios es personal. Y a Dios no le importa si hay otros vagos
o en otros trabajos, o en el mismo trabajo que tú, tienes que conocer qué es la voluntad de Dios para ti. Amén. Amén. Yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Sé que Dios me llamó a ser su siervo. Sé que Dios me llamó a que me entregara a tiempo completo en el ministerio. Sé que Dios me llamó a ser pastor. Sé que Dios me trajo a Panamá. Sé que Dios no me ha dejado irme de Panamá. ¿Cómo sé estas cosas? Por la relación que yo tengo con el Señor y porque le conozco. Y porque he hablado con Él y he recibido su respuesta. Y alguien puede decir, pastor, ¿cómo usted dice eso si no vemos a Dios, si no sentimos a Dios? Bueno, eso viene por la fe, ¿no? Y de eso se trata nuestra relación con Dios, acerca de la fe. Así que en esta mañana piense realmente en el trabajo donde estoy. ¿Esa sería la voluntad de Dios para mí? ¿O yo estoy en ese trabajo simplemente porque yo quise? ¿O yo estoy en ese trabajo simplemente porque apareció por ahí? ¿O simplemente porque era lo que tenía a la mano? Y hermano, no quiero que me malentienda, pero le pongo este ejemplo porque nosotros tomamos decisiones la mayoría del tiempo sin considerar lo que Dios dice. Simplemente porque a nosotros nos parece lo correcto. Pero no hablamos con Él, no oramos, no le pedimos dirección, no buscamos de su sabiduría. Y ahí está nuestro error. Podríamos asegurar hoy que Dios está de acuerdo con todo lo que estamos viviendo en nuestro día a día. A mí me impresiona cuando dice, por ejemplo, la palabra de Josué de José en el libro de Génesis. Y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Eso me impresiona. Y José estaba en la cárcel. Y decía, y en todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y a Josué lo echan de su trabajo por quererse robar la mujer de su jefe, decían, ¿no? Y la Biblia repite, y José, todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. No quiere decir que siempre nos va bien en todo, estamos agradando a Dios. Se puede decir tal vez que entre más adversidades tenemos, tal vez estemos más cerca de agradar a Dios. Pero lo que usted y yo tenemos que buscar es conocer a Dios al punto de que nadie me lo cuente, de que nadie me diga qué es lo que Dios pide de mí, sino que yo estoy convencido por mi relación con Dios que lo que estoy haciendo es realmente lo que Dios pide. Es realmente lo que Dios quiere. Y dice versos 12 y 13 así la escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí hacemos la comparación nuevamente con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Quiere usted que Dios lo prospere? Bueno, tiene que aprender a hacer qué pide Dios de él. ¿Qué pide Dios de ti? Tal vez ahí está el error que estamos cometiendo. Yo le pido a Dios que me prospere y cada vez tengo la billetera más vacía. Yo pido a Dios que me prospere y cada vez me va más mal, tengo más problemas. Pero es que tal vez no nos hemos detenido a ver qué está pidiendo Él. Y le repito, Dios me puede pedir una cosa a mí, pero puede ser algo diferente para usted.
Y si usted no conoce a Dios, no va a saber complacer o agradar a Dios con lo que Dios le está pidiendo, porque hay un desconocimiento de su voluntad. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto al cual usted y yo tenemos que alinearnos o ajustarnos. Y si usted y yo no nos ponemos en dirección al plan de Dios, siempre vamos a tener un obstáculo para ser agradables al Señor. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué quiere Él dentro de este sacrificio agradable? Bueno, nuestro texto nos habla de 5 cosas que Dios quiere. Primero dice que Él quiere nuestro temor. Y cuando habla de nuestro temor es que quiere que le admiremos, o sea, que a nosotros nos importa, o nos importe, perdón, lo que Él piensa respecto de todo cuanto usted y yo hacemos. ¿Qué significa eso? Bueno, hermano, que usted va a consultar a Dios en cualquier decisión, por mínima que parezca. Esto se llama mostrar fe y tomar en cuenta a Dios. Y eso significa temer a Dios. Yo no voy a dar un paso de salida si antes consultarlo con Dios. Lógicamente, hermano, en la vida cristiana consultamos a Dios y a veces hay que dar pasos. Mirar el terreno y que Dios vaya confirmando sí o no y cómo se dan las cosas. Pero el primer paso es recordar que Dios necesita ver en nosotros que nos importa lo que Él piense. Eso es demostrarle respeto. Miqueas 6:8 dice en la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, dice, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él quiere que le busquemos para hacer lo correcto. Él quiere que imitemos su misericordia. Él quiere que tengamos siempre un corazón humilde. Y eso también habla del temor que tenemos a Dios. Como la segunda cosa, Él quiere que andemos en sus caminos, conduciendo nuestra vida dentro de su voluntad. Pastor, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Bueno, tienes que estudiar la Biblia. Porque si tú quieres conocer la voluntad de Dios y no quieres estudiar la Biblia, no es compatible una cosa con la otra. Necesitas amar la palabra de Dios para saber su voluntad y cuáles son sus caminos. La tercera cosa, Él pide que le amemos. En otras palabras, que nuestra atención y nuestra prioridad estén en Él y solamente en Él. Que nada compita en nuestro corazón con Dios. Eso es amar a Dios. La cuarta cosa, Él dice que le sirvamos. Y cuando hablamos de servicio involucra muchas cosas, pero en Centro de Vida, cuando cumplimos nuestra misión y nos dedicamos a servir, evangelizar y discipular, estamos adorando a nuestro Dios porque estamos poniendo el enfoque en Él y en el interés que tenemos en los demás. Así como lo dice el gran mandamiento, amar a Dios y a los demás como a nosotros mismos. Y la quinta cosa, Él dice que guardemos sus mandamientos. Estar dispuestos a sacrificarnos para obedecer los requisitos que Él ha impuesto, lo que Él ha determinado, lo que Él ha establecido. Ahora, si yo no conozco a Dios y su palabra, ¿voy a cometer errores? Ya cometemos errores todos los días. Pero si usted y yo no tenemos como prioridad conocer a Dios a través de su palabra, pues le digo, vamos a cometer muchos más errores. Y la situación va a ser peor para usted y para mí. Estas son 5 cosas que encierran toda nuestra vida. Y le pregunto, ¿son acaso estas 5 cosas sacrificios inalcanzables? ¿Es imposible
temer a Dios? ¿Es imposible andar en sus caminos? ¿Es imposible amarle, servirle y guardar sus mandamientos? Claramente no es imposible. Y entendemos por su palabra que si Él lo pide es porque está dentro de nuestra capacidad. Si Él nos está pidiendo eso es porque usted y yo podemos darlo, podemos cumplir. Y claramente esto es algo necesario dentro de nuestra comunión con Él. Y debemos esforzarnos. Pregúntele a su vecino, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Seguimos. También necesitamos vivir como escogidos para Él. Y quiero que vaya a los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 10. Verso 14 dice, He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y mira lo que dice el verso 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Hermanos, así como un día escogió nuestro Dios a Abraham para formar la nación de Israel, que es donde dice ahí tus padres, Dios primeramente escogió a Abraham para ser el padre de la nación de Israel. Y dice la palabra de Dios que en Abraham están benditas todas las naciones de la tierra. A través de Jesús nosotros somos hijos de Abraham también. Él es nuestro padre. En esa línea dice el apóstol Pablo después en Romanos. Pero entendiendo esto, hermanos, así también hoy Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de conocerle. ¿Por qué? Porque nos ha escogido. Nos ha escogido. Dios quiere darte la oportunidad de acercarte a Él. Y si estás en este lugar, en esta mañana, es porque hay un plan que Dios tiene dentro de esa voluntad de Dios en escogernos. Pero nos ha escogido también para que fuésemos ese sacrificio agradable. Por ejemplo, ¿por qué Dios iba a poner sus ojos en Ronald Murillo? Yo me conozco a mí mismo y sé que no soy digno del Señor. Yo me conozco a mí mismo y sé que no soy el sacrificio ni vivo, ni santo, ni agradable que debería ser para Él. Pero aún en medio de mis propias imperfecciones, yo sé que Él me escogió. Y me escogió para que fuera su siervo. Hay aspectos que no puedo explicar en eso. Pero sé que en su amor Él me escogió. Ahora pregunto, ¿por qué crees que Dios te escogió a ti? Y eso es algo que solo tú puedes responder. Pregúntele a su vecino, ¿por qué crees que Dios te escogió a ti? ¿Por qué crees que Dios te escogió a ti? Podríamos preguntarnos también, ¿por qué crees que estás aquí hoy? ¿Por qué razón estamos aquí hoy? ¿Por qué alguien me trajo obligado? Porque mis papás me jalaron. Porque no me quedaba y otra, tenía que ir. Pero tiene que haber una respuesta significativa a esa pregunta. ¿Por qué crees que estás aquí hoy? Bueno, porque quiero agradar a Dios, porque he venido a alabar a Dios, porque quiero conocer a Dios, porque me interesa tener una relación con Él. Por eso estoy aquí hoy y podríamos decir muchas más razones. Pero quiero decirle en esta mañana que no estás aquí porque a ti te dio la gana venir y ya. No.
Porque aunque a ti te hubiera dado la gana de venir y ya, si Dios hubiera querido, tú no vienes. Tú no vienes. Y en nuestra mente podemos decir, bueno, vine porque no tenía otras cosas que hacer. Vine porque hoy me decidí a hacerlo. Y podríamos pensar lo que quisiéramos. No importa. Hay una razón y hay un propósito detrás de Dios. ¿Y sabes qué fue? Que Él sabe que si tú te lo propones, tienes toda la capacidad para hacer ese sacrificio agradable. ¿No crees que eso es especial? Eso es especial. Yo tal vez no merecía estar aquí hoy parado en este púlpito. Y el Señor lo ha permitido. No sé si lo pudieron ver en redes, pero esta semana había una mujer en la playa en Colombia. Y ella estaba en la playa bañándose como cualquier otra persona. Y de pronto le cayó un rayo directo a ella. Y murió. Y alguien podría decir, ¿por qué? ¿Y por qué así? ¿Qué forma de morir? Le cayó un rayo de una. Bueno, es que Dios no necesita que haya día, hora o que le señalen el por qué o no. Él hace las cosas como le place y esa era la forma en que esta mujer tenía que morir y ese era el día y la hora exacta en que ella tenía que morir. Por drástico que parezca, ¿no? Pero esa es la realidad. Y en medio de esta situación tenemos que entender que Dios nos ama y puso sus ojos en nosotros como algo especial. Y Dios ha pensado en nosotros dentro de sus planes y por eso estamos aquí en esta mañana. ¿No merece que le demos un aplauso al Señor por eso? Nos escogió, hermano. Y nos ha llamado para que seamos para Él sacrificio agradable. Te escogió a ti, me escogió a mí. No porque nosotros lo hayamos querido, sino porque Él, como dice su palabra, nos amó primero. Y vio lo que era necesario en nosotros. Había una profunda necesidad en nosotros de Él. Y si estamos con vida es porque todavía hay algo especial en nosotros que podemos darle. No estamos con vida por casualidad. Yo he llegado a la comprensión que cada día de mi vida tiene que tener un propósito. ¿Por qué? Porque si no, no hay razón para estar con vida. Si yo ya no tuviera un propósito por el cual vivir, debería estar en la presencia del Señor y no aquí. Y si hoy amanecí y vi la luz del sol y me pude levantar, es porque hay un propósito que yo tengo que cumplir hoy. Y así cada día. Y dentro de eso entra lo que a Dios le agrada y quiere y pide de mí. Tú puedes salir de aquí hoy, en esta mañana, aceptando esta maravillosa, increíble verdad y empezar a rendirte a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. O puedes salir de aquí igual como entraste o hasta peor. Y seguir viviendo tu vida a tu manera. Pero déjeme decirte que Dios tiene un plan. Y estés tú de acuerdo o no, Dios va a hacer su plan. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a aceptar lo maravilloso que es nuestro Dios y vas a comprometerte a seguir al Señor? ¿O vas a seguir rechazando al Señor? ¿Vas a seguir posponiendo esta decisión? ¿Vas a seguir endureciendo tu corazón y diciendo, no voy a cambiar o no voy a tomar una decisión? Piensa en esto. Para terminar en esta mañana, Él quiere que circuncidemos nuestro corazón. Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón. Y dice así el verso 16, y con esto vamos terminando. Dice, circuncidad pues
el prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestra cerviz. El principal requisito que Dios le pidió a Abraham para que tanto él como los suyos se convirtieran en su pueblo y se diera una señal del pacto entre Dios y Abraham fue que todos los hombres, empezando por Abraham, sus hijos, toda su familia, aun sus criados y extranjeros, se circuncidaran. O sea, que fuera cortado el prepucio de su pene en todos los hombres, desde Abraham hasta el último siervo de su casa. Claramente esto no era solo un beneficio que hacía ver el pacto entre Dios y Abraham, sino que también contribuía en cuanto a la higiene sanitaria y vida sexual y demás. Tenía sentido lo que Dios pidió e hizo. Pero fuera de esto, era un simbolismo de la necesidad de cortar el pecado y de purificarse, como el pueblo escogido que eran. Dios quería que se guardaran exclusivamente para Él. Y ese pacto sería algo que los iba a distinguir a ellos como nación. Y eso sucede hasta el día de hoy. En nuestro texto, Moisés hace un llamado al pueblo de ir más allá de un sacrificio físico. Y Moisés está pidiendo que el pueblo de Israel circuncide sus corazones. En otras palabras, purifique sus corazones, cortando todo lo malo, toda la influencia de pecado en sus vidas. Porque era la única forma de mantener una relación limpia con Dios. Aquí no se trata de cortar algo físico, sino arrancar de nuestro corazón el pecado. Y aborrecer el pecado tal y como Dios lo aborrece. La pregunta para nosotros en esta mañana: ¿qué necesitamos cortar de nuestros corazones para agradar a Dios? Quiero hacerle ver que cuando Abraham se circuncidó ya él era un anciano. La circuncisión no es algo fácil, no sé si saben. Es un proceso doloroso. Conozco hombres que por razones de salud los han tenido que circuncidar ya en edades adultas, porque eso se hace en los primeros días del niño, tal vez 8 días, 10 días cuando mucho, es que se hace para que el niño ni se dé cuenta de eso. Así como el ombligo, es prácticamente igual. Pero he conocido hombres que les ha tocado hacérselo por razones de salud. Y han pasado más de una semana incapacitados porque eso es algo muy doloroso. Ahora piense que Abraham hizo esto cuando él ya era un anciano. Y Dios lo guardó porque en ese tiempo no había antibióticos, ni inyecciones, ni nada. Dios lo guardó y lo preservó porque claramente un anciano hacerse este tipo de situación fácil podía morir en esa época. Lo que quiero hacerle ver era que no era un sacrificio sencillo. Ahora, yo entiendo las cosas con las cuales nuestro corazón lucha. Y quiero decirle, hermanos, circuncidar nuestros corazones no va a ser fácil. Pero si estamos dispuestos a hacerlo, vale el sacrificio. ¿Por qué? Porque es algo que Dios está pidiendo. Yo no puedo decirte que Dios tiene que arrancar de tu corazón. Tú no puedes decirme a mí que yo puedo arrancar de mi corazón. Pero Dios sí puede decírtelo y Dios me lo puede decir a mí. Y en esta mañana tenemos que salir de aquí si queremos ser un sacrificio agradable, comprometidos con arrancar, cortar lo que nos impide ser agradables a nuestro Dios. Tú y yo podemos tener las mejores intenciones para con nuestra relación con Dios. Tú y yo podemos tener un gran deseo de agradar al Señor y cantarle y adorarle.
Pero sin mostrarnos puros, si no estamos dispuestos a hacer un sacrificio delante de Él, no vamos a agradarle. Si no estamos dispuestos a arrancar el pecado de nuestras vidas, no vamos a agradar al Señor. Recuerde lo que dije al principio, sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos revisar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Ser sinceros, reconocer y quitar nuestro pecado, lo que estorba, para poder serle agradable. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de agradar al Señor? ¿Hasta dónde estás dispuesto a renunciar o cortar de tu vida para agradar al Señor? Terminamos con nuestro reto en esta mañana. Hermano, ser un sacrificio agradable necesariamente requiere conocer a Dios. El cristiano de hoy no toma en serio esta necesidad. Se conforma con lo que ve y escucha de otros. Pero necesitamos empezar por acercarnos a Dios para conocerle y así estar seguros de lo que le agrada y no le agrada. Su palabra es accesible para todos, así que no seas perezoso. Busca más de Dios y busca conocerle. Y amigo y amiga, sé que nos han dicho muchas cosas de cómo es Dios y lo que espera. Pero te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú sabes lo que pide y el por qué lo pide? Si no sabes, hoy tienes la oportunidad de agradarle. Él dice en su palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo por medio de llegar a Jesús podemos acercarnos al Padre. ¿Quieres agradar a Dios hoy? Entrega tu vida a Cristo. Es el primer paso para hacer un sacrificio agradable delante de Dios. Corpus 1. Vamos a estar en pie y oramos. Señor Jesús, creemos en ti. Creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos que tú moriste y resucitaste. Que tú pagaste nuestra deuda. Deuda que nos tocaba pagar a nosotros. Con tal de ser perdonados. Pero que tú lo hiciste por amor. Y en esta mañana, Señor Jesús, entendiendo que queremos ser un sacrificio agradable, te ruego que trabajes en nuestro corazón, que inquiete nuestro corazón, y que salgamos de aquí decididos a agradarte, Padre, comprometidos a agradarte. Que no nos importe lo que piensen los demás, que no nos importe lo difícil del proceso, que lo único que realmente nos importa es lo que tú piensas y lo que nos has pedido, y que estemos dispuestos a hacerlo. Trabaja en cada corazón, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.